Bendito el nombre del Señor. Yo voy a hablar o voy a iniciar, porque posiblemente no puedo terminarlo hoy, porque es mucho material. Un tema que Dios me ha dado hace un tiempo. Había estado esperando el momento en que Dios me dijera que hablara. Y este tema es desbaratando estructura o derribando estructura. Bendito el nombre del Señor. En la Biblia encontramos todo esto con muchos personajes y vamos a encontrar con hombres y mujeres que Dios llamó, que Dios lo usó y que en todos ellos tienen en común o hay un común denominador de que Dios hacía y le formaba a la manera en que Dios quiere que se forme. Bendito el nombre del Señor. Y a veces cuando Dios llama, cuando ya tú tienes una estructura, sea mental, sea familiar, sea económica, puede ser cualquier tipo de estructura, ¿verdad? Quizá un matrimonio, quizá familiar, quizá cuantas cosas, pero Dios quiere que tu confianza no esté puesta en nada de eso. A veces puede ser una estructura profesional, cuando Dios dice, no, déjame la profesión a un lado, que yo voy a hacer de ti otras cosas que no cuenta. Acuérdense que nosotros decidimos muchas cosas en nuestra ignorancia que no está dentro del propósito y de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios quiere enfocarnos en el propósito, va a derribar toda estructura que no tenga que ver con el propósito de Él. Aleluya. Entonces, miren, quise leer completo este texto porque muchos, o eso puedo asegurar, de los que están aquí, los que van a ver este video, que han escuchado hablar de Job, que han escuchado de la historia de Job. Sin embargo, aquí quiero enfatizar, ¿verdad?, de cómo Job dice todo el deseo, y esto, si usted lo ve profundamente y lo ve a la luz de la ciencia, esto da depresión por todos los lados. O sea, Job maldice hasta el que dio el anuncio de que él era varón, que no tiene nada que ver con Job, ¿verdad? Maldice el día que nació, que ya era viejo, ya ese día había pasado bastante tiempo, y él dice que su deseo es que sea borrado del calendario, que por qué él nació, que para qué él nació, para qué existió en la tierra, para qué Dios le dio la oportunidad de vivir, de ver la luz, cuál era la necesidad que él prefirió en ese momento de angustia. Él prefería haber sido un abortivo y nunca haber nacido. Oiga cuánto deseo de un hombre que Dios había declarado nada más y nada menos que justo. En el capítulo 1, Dios le dice a Satanás que si no ha considerado a su siervo Job, un hombre justo, perfecto, nadie como él en la tierra. Y ese hombre ahora está diciendo que no debió nacer. ¿Por qué vino esta expresión de Job? En el capítulo anterior está. Job era un hombre, según lo describió Dios, justo, un hombre próspero, tenía una hermosa familia, todo estaba bien, todo estaba en orden, pero de repente se le fue todo abajo. Se murieron los hijos, se murió el ganado, quedó pobre y para el colmo, enfermo. Y lo único que no tenía enfermo era la mujer. Y cuando le vino esa enfermedad que era de llagas, una zaranana, como llamamos en buen dominicano, o una raquiña, ¿verdad?, la cual él estaba yéndose a pedazos, literal, y flaco. Entonces la mujer, al verlo en esa condición, le dijo, ¿y todavía tú mantienes tu integridad ante Dios? Maldice al Dios ese que tú dices y muérete, y salimos de esto. Lo que dijo la mujer. Sin embargo, dice que Job no encontró despropósito alguno en todo lo que Dios hizo. Lo que dijo fue, si Dios me lo quitó, yo vine desnudo, ¿verdad? Y desnudo me voy a ir.
Así que a Dios sea la gloria. O sea, tampoco maldijo a Dios por eso. Él maldijo el día, pero no a Dios. Recuerde que incluso dice la Biblia que Job no pecó con nada de lo que expresó. Él se quejó, pero no fue que maldijo a Dios. Estaba diciendo el día que nació, pero no a Dios, porque él no era loco tampoco. Ahora bien, dice la palabra que Job, o sea, por causa de todo esto, también expresó, quiero hacer énfasis en eso, cuidado con esto, hermano, cuidado. En el capítulo 25, versículo 25 de este capítulo 2, dice la Biblia y que Job dijo, lo que yo temía, eso fue lo que me sobrevino. O sea que a pesar de todo, de que era un hombre correcto, que no había uno como él, había un temor de Job. ¿Cuál era su temor? Perderlo todo, perder todo ese estatus que él tenía y quedar sin nada. Había un temor que nada más lo conocía Dios y Job. Entonces, justamente le vino lo que él tenía temor. Así que tenga cuidado, deje que Dios fluya. Y deje de estar teniendo miedo por las cosas, porque las cosas pueden suceder. Ahora, cuando Dios quiere que nosotros lo veamos desde otra óptica, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Que va a desbaratar nuestra estructura. Porque a pesar de que Job, la Biblia lo declara como justo, tenía una estructura que estaba puesta también su confianza ahí. ¿En qué? Tengo hijos buenos, estoy llevando una ofrenda diaria, un sacrificio por si acaso ellos pecan, soy próspero y saludable. O sea, había una estructura que no le dejaba ver a Dios como Dios quería que lo viera. ¿Por qué digo esto? Porque luego de toda esa calamidad que la Biblia establece que le pasó a Job y que entró en discusión con unos amigos que lo acusaron, que él había pecado, que cuántas cosas. La Biblia no establece que Job había pecado, ni que esto vino por causa del pecado. Por si acaso, porque a veces pensamos que las cosas nos suceden porque cometimos un error. No, las cosas no llegan porque hay un error, aunque muchas veces sí. Pero en el caso del hombre o la mujer que Dios tiene propósito, viene por causa del propósito de Dios. Y que muchas veces tiene que quitarnos o apartar cosas para que podamos ver a Dios como Él quiere que lo veamos. La Biblia establece en este libro de Job, al final, que entonces Dios confrontó a Job haciéndole algunas interrogantes. Y diciendo, ¿dónde tú estabas cuando yo hice la tierra? Y empezó a preguntarle cosas, la cual Job no pudo responder ni una. Entonces, Job dijo, yo era un necio. Yo hablaba lo que no sabía. El justo está hablando de esto. Yo hablaba lo que no sabía. De oída te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Y cómo fue que Job vio a Dios entonces? Justamente cuando la estructura se le cayó. A veces, hermanos, tenemos tanta confianza en nuestra fuerza. Tenemos confianza en nuestro conocimiento. Tenemos confianza en nuestros apellidos, en nuestras compañías. Señores, la Biblia establece que todo lo que existe es efímero y en cualquier momento puede derrumbarse, incluyendo la vida, que es lo más preciado. La vida es lo más preciado y el mejor regalo de Dios. Sin embargo, aún eso también se va un día. Entonces, quiero, antes de continuar, hacerle ver que solamente no a Job le pasó. Aunque la mayor dimensión para mí, aunque hay otra mayor que la voy a tratar más luego, y es la de Job. Temor de lo que posiblemente yo decía, hay mis hijos, hay esto, hay aquello, eso se fue de mí. No me interesa lo que la gente pueda pensar. Y no es que no tenga que luchar para que haga lo correcto. Y estoy siendo responsable con lo que estoy diciendo. Usted puede pensar, el que vea, el que me conoce, el que está aquí, pero aquí hay un fundamento y se llama Cristo.
Aleluya. ¿Sabe por qué digo esto, amado? Porque muchos de nosotros, y voy a mencionar ahora personajes bíblicos, hemos escuchado, incluyendo una canción, no sé de quién la canta, sobre los hijos de Elí, acabando con Elí. Y es punto de referencia cuando un hijo de un pastor o un hijo de un hombre de Dios falla. De una vez te dicen que está como Elí. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y dónde está el servicio que hicieron los hijos de Moisés? Un hombre que hablaba cara a cara con Dios. ¿Dónde están? Mencióneme uno que hizo algo. De los hijos de Moisés. Pero vámonos más cerquita de Elí. No estoy justificando a mis hijos. Ellos tendrán que dar la cara a Dios. Yo tengo que ver con lo que Dios me asignó, que son cosas diferentes. Pero no puedo fundamentar mi llamado como pastor en base a lo que hagan o no hagan mis hijos, sino en lo que hace Federico y en lo que Dios ha destinado y determinado para mí. Mi preocupación principal es que la presencia de Dios esté a mi lado. Aleluya, porque esto es personal. ¿Por qué digo vámonos más cerca de Elí? Vamos a hablar de Samuel, el hombre que Dios lo llamó para sustituir los hijos de Elí. ¿Qué dice la Biblia de los hijos de Samuel? Un hombre que dio la vuelta en redondo y nadie pudo pisarle la cola a Samuel. Él le reunió en su vejez a todos los ancianos de Israel. Le dijo: júzguenme si yo le he fallado a alguien. Hombre correcto. Dice que no hubo una palabra de Samuel que cayera al piso. Oiga eso. ¿Y usted sabe qué pasó? Que cuando Samuel se puso viejo, vinieron los ancianos y le dijeron: mira, elígenos un rey, porque tus hijos no son como tú. Tus hijos han vendido el derecho. ¿Cómo? Los hijos de Samuel. ¿Sí? ¿Por qué usted cree que surgió el deseo de un rey en Israel? Porque los hijos de Samuel no eran como él. Se le desbarató la estructura a Samuel. Está el pastor Federico justificando a sus hijos. Entiende el mensaje. Es que hay cosas que nosotros creemos que Dios la va a hacer porque nosotros somos. Dios no va a hacer nada porque usted es por lo que Él es. Aleluya. Entiende el mensaje. Yo no vine a justificar a nadie aquí. El asunto está que Dios es Dios y nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Tiene que estar fundamentada nuestra fe en la estructura principal que fue edificada, la cual la roca es Cristo. Y el que permanece en esa roca, podrá venir viento, podrá venir tempestad, podrá venir lo que haya venido y no lo va a tumbar, dijo Jesús. Esa es la estructura que hay que tener. Y eso nos va a dar libertad. Cuidado si usted piensa que usted, porque es bueno que Dios hace. Cuidado si usted piensa, mire, voy a ir un poquito más profundo. Cuidado si usted piensa que Dios hace algo porque usted ora mucho. Pastor está diciendo que no ora. Siga orando, pero no es por eso. Es porque Él es Dios. Y tiene misericordia. Es por su gracia y misericordia. Aquí no hay un asunto estructural. Quien no tenga a Cristo como columna principal en su vida, en cualquier momento se puede derrumbar. Y por eso que tanta gente se decepciona. Y se le derrumban los hijos y se le derrumba el matrimonio. Pero tan buen matrimonio que se veía así. La estructura y el fundamento no era Cristo. Pero contrario. Cuando el fundamento principal es Cristo, podrá venir lo que venga y permanecerá de pie. Por eso Job, como tenía su confianza en Dios, a pesar de que se le desbarató la estructura y nada más le quedó el cimiento, de ahí volvió y reverdeció. Aleluya. Sé que muchos de nosotros hemos pasado momentos difíciles. Es como si viniera una tormenta y me arrasara. Y el corazón no ha quedado en un hilito. Pero
Pero ahí en ese hilito usted tiene que confesar lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y no me voy a quedar aquí. Debe sacar la fe a relucir y decir: estoy triste, estoy angustiado, se me desbarató todo lo que tenía, todo se me fue al piso. Pensé que nunca me iba a acontecer a mí esto, pero ya que me aconteció, voy a seguir confiando en el Señor. Nadie está blindado aquí, ni aquí ni en ningún lugar. Porque cuando usted se siente seguro, dice Dios: ok, ¿te sientes seguro? Te voy a sacar los brazos a ver si es verdad que tú tienes seguridad. Dijo el salmista en uno de sus salmos: yo creí, me confié, apartaste de mí tu rostro y vino turbación a mí. Aleluya, se turbó. ¿O no dice Job aquí también que cuando vino eso, él se turbó? ¿Quién no se ha turbado? ¿Quién Dios no le ha permitido quitarles cosas para que nos demos cuenta que nuestra fe no puede estar en estas cosas, en estas vanidades? Hermano, todo lo que usted tiene, nunca lo ponga, por favor. Escúcheme bien, estoy viendo, por favor. Nunca ponga nada por encima de Dios. Nada, ¿eh? ¿Qué nada? Nada. Todo lo que tenemos puede perecer en un día. Todo. Pero Cristo permanece para siempre. Cuidado si nuestra estructura está mal. Si creemos que algunas cosas valen la pena. Porque en este mundo nada vale la pena. Solo cuenta Dios. Donde no puede entrar un hijo, donde no puede entrar un esposo, donde no puede estar tu papá ni tu mamá, donde no puede estar un amigo, donde no te acompaña nadie, la presencia de Dios va a estar siempre. En esos momentos cruciales de nuestras vidas, qué bueno sentir esa voz dulce del Espíritu Santo que te dice: yo estoy aquí. Qué bueno es escuchar la voz dulce de ese amigo Espíritu Santo decirte: tranquilo, de aquí te voy a sacar. Qué bueno es sentir la confianza de que a pesar de que uno sienta que el mundo se derrumbó, Dios dice: tranquilo, yo sigo aquí, yo no me he ido. Aleluya. Y me trae el Señor a memoria al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Israel fue abolido? Y en una ocasión incluso fue tan abolido que ya no existía como nación. Pero había una palabra que gravitaba y que estaba en el corazón de Dios, que le había dicho a su amigo Abraham y le había repetido por vida de los profetas: aunque sean dispersados, aunque vayan al último rincón del mundo, yo lo voy a volver a reunir. Es posible que tu vida y la mía en un momento haya sido arrasada. Yo vengo a decirte de parte de Dios que lo que hay de Dios, aleluya, como propósito en tu vida, te volverá a levantar. Aunque ahora la estructura está en el piso y nosotros sabemos y hemos visto en películas, hemos visto en vivo cómo se derriba una estructura. Se va todo al piso y qué feo es ver todos esos escombros. Pero qué hermoso es cuando se levanta. Aleluya, dice: ahí había una vez una ruina. Creo que Dios está trayendo esta palabra porque hay gente que necesita salir de las ruinas. La finanza de Job no fue que el banco le cerró la cuenta. No, fue que quedó quebrado. Fue que se le murieron todos los animales de repente. Y cuando cree que va a recibir el apoyo de la mujer le dice: suelta a Dios y muérete. Y así salimos de esto. Aleluya. Es cuando Dios nos quita cosas que pensamos posiblemente que es la fortaleza para seguir hacia adelante. Entonces Dios dice: no, es que eso no es el fundamento. Y yo creo que muchos de nosotros hemos fundamentado nuestra fe en cosas que no son las que Dios quiere
que te la tengamos. Nuestra fe no puede estar fundamentada en que si Dios hace o no hace, en lo que Dios pueda traer o no traer. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús por encima de todo acontecimiento a nuestro alrededor. Y no puede variar. Vendrán acontecimientos normal que pasen. Pero ¿sabe qué? A veces ese temor. Yo siempre le digo a mi esposa que yo sé que un día, y no tengo temor de decirlo públicamente, y que incluso vean el video mis padres. Pero yo sé que un día, si yo no me muero primero y no estoy presente, me van a llamar que alguien se murió. ¿Duele? Sí, claro que duele. Imagínense a Job cuando le dieron la noticia. No se murió uno, se murieron todos el mismo día. Pero Job tenía temor de esa noticia. Job tenía temor de que le dijeran eso. De repente. Y cada vez que yo leo esto, que siempre se salvó uno para darle la noticia. Siempre decían eso, es común eso en el capítulo 1. Nada más quedé yo para venirte a dar la noticia. Si hubiese sido yo, le digo, debiste morirte para que no me digas nada también. Sí, porque si nada más viene para eso, a darme la noticia. Entonces, el asunto está, amado, que muchas veces no estamos esperando, creemos que porque estamos en Cristo, todas las noticias serán positivas. Y que todo será sí. Y cuando Dios dice que no. Usted sabe que hay respuestas de Dios que no. Y que si usted viene donde a mí me dice, pastor, necesito 100 pesos, decirle sí o decirle no, son dos respuestas. Que posiblemente la que yo le diga no es la correcta. O la que usted espera, esos son otros 20. O las que usted espera, porque la respuesta de Dios siempre son correctas. Sí o no, pero correctas, porque Dios no falla. Entonces muchas veces, amados, nosotros oramos y estamos actuando y caminando y creemos y queremos que Dios haga lo que nosotros estamos orando. Y obligado. ¿Y quién le dijo a usted y a mí que la oración le va a torcer el pulso a Dios? ¿Quién le dijo a usted que es un ayuno, que es un silicio, que vigilia, que duerma de barriga todos los días, lo que usted quiera hacer, le va a torcer el pulso a Dios? A Dios no se le torce el pulso, y mucho menos se manipula. Porque mire, Dios no ve carita ni bonita ni triste. Dios lo mueve un corazón de un hombre o una mujer que le cree. Es lo único que mueve a Dios. Pero después, si fuera por tristeza, no hubiera gente triste porque Dios lo resolviera. Le pone gozo y resuelto. Si fuera por gente débil, ay, qué debilidad, recibe fuerza y ya. Pero no es así que funciona. La fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la que nos da fuerza, porque la Biblia dice que entonces el que tiene fe, él le da fuerza al que no tiene ninguna. Y el justo vive, ¿por qué? Por la fe. Por eso es que Job es un referente de fe en la Biblia. Y lo menciona el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque a pesar de la circunstancia, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y voy a ver a Dios y no otro, lo van a ver mis ojos. Y nosotros conocemos el final de Job. Que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Y que sus hijas eran hermosas, las que tuvo después. Y Dios le prosperó y le puso. ¿Pero por qué? Porque ya su confianza y el temor que él tenía se había ido. Ahora su confianza plena era en el Señor. Él había experimentado que no es lo mismo decirlo que vivirlo. Y yo me temo que muchos de nosotros, incluyendo pastores, hombres y mujeres de Dios, no es lo mismo decir y predicar que vivir el mensaje. No es lo mismo decir cuando tú tienes un dolor de algo, como lo he dicho en otras ocasiones, no es lo mismo predicar en un velorio que tú no conoces el muerto a cuando el muerto es tuyo. No es lo mismo decir, te
paz en medio de una circunstancia, de una adversidad, que tú estar en la adversidad. Entonces muchas veces hablamos lo que no entendemos. Si usted lee los versos siguientes, uno de los amigos de Job le dice, ajá, ay, tú no eres el que consolaba, tú no fortalecías a los débiles, y ahora solamente vas a recibir el bien y el mal no. Entonces, encontramos en esta estación de tiempo de la iglesia mucha gente hablando, pero cuando le toca, entonces se derrumban. Yo creo que Dios lo que nos está enseñando, y por eso nos está poniendo esto, es que aprendamos a que el evangelio que nosotros vivamos y prediquemos no esté fundamentado alrededor de nosotros y de nuestra persona, sino de la persona de Cristo. Y creo firmemente que la iglesia de hoy carece de ese fundamento. Porque hay mucha gente que tiene la vista puesta en aquel hombre, aquella mujer, aquel profeta, evangelista o apóstol o quien sea, o pastor. Esa estructura puede caer. Y le voy a mencionar algo. Le dije que es un tema bien amplio. Pero los fariseos tenían una estructura muy fijada. Estaban fijadas en la ley de Moisés. Eran idólatras de ese templo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Usted ve en ese templo? Se va para el piso, no va a quedar piedra sobre piedra. Se va a derribar. Y se cumplió. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo? Toda estructura que sea humana va para el piso. Viene una estructura espiritual. Y yo creo, amado, mire, le voy a decir esto. Uno de los versos bíblicos, o textos, o pasajes, como usted lo quiera llamar, que yo me identifico, es Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham. ¿Y cuántas veces había leído este texto? ¿Cuántas veces había buscado y releído ese verso bíblico? Hasta que hace un tiempo Dios me hizo volver ahí. Aquí quiero tomar parte de esto. He sido abanderado como pastor de un buen testimonio como hombre de Dios. De que la gente pueda verme como un referente. He sido abanderado por años. He cuidado del matrimonio, de los hijos. He cuidado de que la gente vea algo ejemplar. Y el Señor me dijo hace un tiempo, ¿se trata de ti o se trata de mí? Yo quiero que no vean el evangelio en ti por lo que hay a tu alrededor, sino por lo que hay dentro de ti. Es difícil, pero es una realidad. Encontramos en la Biblia algunos hombres y mujeres que Dios tuvo que desbaratarle su estructura para poder cumplir el propósito. Y quiero iniciar con Abraham. La Biblia dice que Abraham estaba bien. Estaba con sus padres y su madre. Estaba con su familia. ¿Y qué hizo Dios? Como quería fundar en Abraham un pueblo, le dijo, deja tu tierra y a tu parentela. Y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Cuando Dios tiene propósito, siempre habrá cosas que dejar. Cosas que nos gustan, que nos llaman la atención, que amamos. Y que posiblemente nos va a doler dejarla por causa de Dios. Pero la Biblia establece, hablando Jesús, que el que no lo deje todo, padre, madre, hijo, esposa, todo, no es digno de ser su discípulo. Y que tome su cruz y le siga. De manera que a Abraham Dios le desbarató la estructura familiar. Y le dijo, sal de tu tierra. Él no tenía hijos. Pero él quiso seguir con parte de la estructura. Y se llevó un sobrino. No se cumplió la promesa de Dios
con Abraham hasta que no se separó del sobrino. Lo voy a repetir. Está ahí en la Biblia. Dios le había dado una promesa estando con el sobrino de que él iba a tener hijo. Pero hasta que Lot y Abraham no se separaron, no nació Isaac. Hay cosas que Dios quiere echarla a un lado muchas veces y no tiene cumplimiento porque nosotros estamos abrazando cosas que no es las que Dios quiere que abracemos. Cuidado con aquellas estructuras que nos tienen amarrados, que no permiten que abramos los ojos a lo que Dios quiere ver. Y todo lo que no esté incluido en el propósito de Dios, hasta que no le echemos a un lado, entonces Dios no abre los ojos a lo mayor. Aleluya. No nos permite dar el paso a las cosas mayores. Abraham estaba aferrado a un sobrino y Dios le tenía un hijo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios, cuando le permite eso, entonces viene el cumplimiento ¿de qué? De Isaac. Y en Isaac fue fundado el pueblo hebreo, que hoy es llamado el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tenía propósito. ¿Pero qué hizo primero? Sacó a Abraham de su tierra, porque era una tierra que no era que le servía a Dios. A veces nosotros pensamos y escuchamos a Abraham, padre de la fe, amigo de Dios. Señores, Abraham cuando muchacho no le enseñaron a adorar a Dios. Los padres de Abraham eran paganos. En Abraham es que se funda el pueblo que tiene fe. Por eso se llama padre de la fe. Porque en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero encontramos otros hombres en la Biblia que Dios tiene que deshacerle todo lo que ellos cuentan, todo lo que ellos creen que es su estructura para seguir hacia adelante. Y quiero mencionar uno de ellos, bendito el nombre del Señor, que es David. David es un hombre que tiene una estructura para poder servir al Señor. Sin embargo, Dios tuvo que llevarlo ¿a dónde? Se cree que duró un buen tiempo en el desierto, incluyendo sacarlo de la falda de sus padres, sacarlo de todo el entorno donde él se sentía cómodo y llevarlo a un desierto. Y los mejores salmos que hoy leemos de David y las mejores historias fueron escritas justamente en el desierto. Ahora, cuando salió del desierto, en los momentos más cruciales de su vida, él vio la mano de Dios obrar. Y toda esa estructura se le fue al piso. Y tuvo que confiar, como dice él en el Salmo 16, que es un salmo hermoso. Dice, las cuerdas me cayeron en el lugar deleitoso y es hermosa la heredad que me ha tocado. No estaba hablando de la heredad de la herencia de su padre. Estaba hablando de la heredad, de la herencia del Dios vivo, que había decidido tomarlo a él, aleluya, como rey, como su ungido. Y eso es lo que él atesoraba. Entonces, amados, podemos mencionar a otros, y quiero mencionar a Eliseo. La Biblia establece que Eliseo estaba arando con varias yuntas de bueyes, otra persona con él. Pero pasó Elías y le tocó con su manto. Y le dijo, déjame que yo vaya y abrace y bese a mis padres para seguirte. ¿Y qué hizo Eliseo? Que cortó unos bueyes, lo que él tenía como estructura, porque era la forma de ganarse la vida. Ese era su trabajo. Y lo brindó al pueblo y siguió a Elías. Y ya conocemos la historia de Eliseo. Pero ¿qué decir de Moisés? Moisés es criado y fue nacido con propósito y todos lo sabemos. Lo que pasa es que él no lo sabía. Se cría y muchos de nosotros, Dios tiene un propósito. Y estamos en lugares posiblemente hasta equivocados. Y Dios permitió que estemos ahí para prepararnos para lo que viene. Entonces dice la Biblia que Moisés nace, lo echan por el río y de forma de diosidencia cae en el palacio del faraón.
Él nos califica para estar ahí. Él no es de la descendencia de Faraón. Él es hebreo, pero tiene propósito. ¿Y qué pasó con él? Que crece con una estructura y una mentalidad ¿de dónde? Del reino de Faraón. Pero había un corazón que tenía un propósito. ¿Y qué tiene que hacer Dios para poder usarlo? Para poder cumplir el propósito de desbaratar su estructura. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Sacarlo de Egipto y sacarlo del palacio. ¿Para dónde lo lleva? Para el desierto. Y en ese desierto pasan 40 años. Y ahí es que él conoce a Dios. Ahí es que Dios se le aparece y lo comisiona para cumplir el propósito. Pero su estructura mental y familiar se había desbaratado completamente. Todo, Moisés nació encima, creció encima de todo, comiendo buena comida, vistiendo bien, viviendo bien. Toda esa estructura Dios la desbarató. Y lo llevó al desierto a empezar en cero. Qué difícil es empezar de nuevo. Qué difícil es cuando, si vemos en lo que se llama una estructura, por ejemplo, de empresa. Qué difícil cuando tú quiebras. Y tú decís, wow, y voy a empezar de nuevo. Yo sé que muchos de nosotros, y muchos de los que han de escuchar estas palabras, se han visto justamente igual que Job, o igual que Moisés, o igual que muchos hombres de Abraham, como hablé, que en los momentos difíciles donde usted pensaba que su estructura familiar, usted nunca pensó que su mamá, que su papá, que su amigo, que su primo, que su esposo, que sus hijos, iba a pasar nada de lo que hoy está pasando. Usted dice, pero ¿cómo es posible? Yo no esperaba que eso pasara. Dentro de tu plan no estaba, pero dentro del plan de Dios sí. Y muchas veces pensamos que ni siquiera, escúcheme bien, ni siquiera somos merecedores de lo que nos está aconteciendo. ¿Y quién fue que dijo que no somos merecedores? Según la Biblia, nosotros estábamos, ¿sabe qué? Destinados a muerte, desarraigados, estábamos desaprobados, no calificábamos. Si hoy estamos de pie, es por misericordia y por gracia de Dios. Entonces, cuando se nos desbarata la estructura, como le pasó a Job, que sus hijos murieron, hoy quizás usted puede tener un hijo en droga. Es posible que lo pueda tener en las calles, que no esté sirviendo a Dios, pero está vivo. Los de Job murieron repentinamente. A pesar de que me ha dolido, a pesar de que se me ha ido todo a pique, yo me voy a levantar porque mi Dios vive todavía. ¿Cuántas veces no hemos dicho igual que Job? Pues yo no pego una. En todo me va mal. Aleluya. Pero el asunto está que dura cosa. Y le voy a decir la verdad. Aquí hay gente también que a pesar de eso siguen luchando. Te voy a decir lo que le dijo Dios a Saulo. Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Dura cosa es luchar contra Dios. Deje de estar corriendo. Porque hasta que no se cumple el propósito de Dios, usted puede correr por donde quiera. Pero el propósito de Dios está por encima del propósito suyo y del mío. Corra si usted quiere. Tiene la libertad y Dios lo deja. Pero cuando Dios diga para allá que voy, es a donde Dios diga. Y es mejor hacerle caso a Dios por la buena y dejar de estar buscando la quinta pata al gato y culpando gente y haciendo cosas y darle la cara a Dios y hacer su voluntad. Cuando Dios desbarata nuestra estructura, todo cambia. Y estoy apelando y le dije al principio que estaba esperando el sí de Dios para hablar de esto. Porque hace un tiempo que mi vida cambió. Cambió para bien. Porque he visto a Dios de otro punto de vista. He visto a Dios de forma diferente.
Estaba muy confiado. En una ocasión le dije a un pastor que yo creía en el buen nombre y estaba equivocado. Pero yo defendía a toda costa eso. Es verdad que hay que crear un nombre, pero aquí hay un solo nombre, que es un nombre sobre todo nombre: Jesucristo. Su nombre y el mío no significa nada frente a Cristo. Y es verdad que nosotros muchas veces creemos, y yo fui un abanderado, digo fui porque ya no es así, de un buen nombre, de crear un perfil. Y hablando de perfil, ¿cuántos perfiles? Todos tenemos celulares los que estamos aquí. Y usted va a su perfil y encuentra una foto ahí. ¿Será ese su perfil? ¿Será real ese perfil? Siempre ponemos la foto más bonita y a veces con filtro. Si usted ha llevado los perfiles, cuando lo vea personal, se va a sorprender. Bendito el nombre del Señor. Yo creé ese perfil como hombre de Dios. Y se lo digo públicamente. Traté de ser lo mejor que pude, de modelar lo más que pude, hasta que Dios me confrontó. Y me dijo: no se trata de ti, se trata de mí. Y no quiero que vean a nadie, quiero que vean a Cristo en tu vida. Y quiero que el evangelio que tú prediques, cada vez que prediques, a partir de, usted sabe que hace un tiempo que no salgo de eso y no voy a salir. Todos los mensajes tienen que incluir a Cristo como fundamento. Y lo que no incluye a Cristo no vale la pena. Dios me desbarató el rancho. Me desbarató la estructura. Y hoy como pastor no veo lo que la gente pueda pensar, sino lo que Dios pueda pensar. Y no porque no me interese, sino porque creo que la opinión de la gente no es la que cuenta para mi salvación, ni para mi asignación, sino la opinión de Dios. Cuando vemos esto, amado, entonces vivimos un evangelio de libertad. Porque no ora para que la gente vea que tú oras. No lee la Biblia para que la gente vea que tú la leíste. No va a un lugar para que la gente vea que tú fuiste. No va a buscar online, ni va a buscar que la gente te aplauda o no te aplauda. Va a cumplir con la asignación que Dios te mandó. Cuando se vive este evangelio de libertad, entonces tú sabes que haga poco o haga mucho, al único que tendrá que darle cuenta se llama al Señor Jesucristo. Todo esto, hermano, tenemos que meditarlo. Sé que muchos de nosotros teníamos agenda, teníamos planes. ¿Cuánta gente de los que estamos aquí, de joven, de niño, hizo un plan, un proyecto, una estructura? Y todo se fue a pique. Y ahora tu realidad. ¿Cuánta gente hizo pensamientos? Y Dios diciendo: ¿y el mío? Qué bueno es poder descubrir a tiempo la asignación y el propósito de Dios para nuestras vidas. Qué bueno es no hacer una estructura alrededor nuestro pensando que eso vale la pena. Y si no, pregúntele a rey Nabucodonosor. Investíguelo en el libro de Daniel. Hizo una estructura y pensó: todo esto, dijo, todo esto lo he conseguido con mi fuerza, con mi inteligencia. Y Dios le dijo: pero ven acá, muchacho. Y usted sabe el resultado. Dice que Dios lo humilló, lo tumbó del reino, se volvió un espantapájaro prácticamente. Y cuando él reconoció que todo había sido porque Dios le permitió tenerlo, entonces Dios le levantó. Le desbarató la estructura. El rey que se guiaba por el palacio y que era el matatán del momento, estaba comiendo hierba con los animales. Este Job, retornando a él para concluir por hoy, porque voy a continuar el domingo. Este Job, que todos los días tomaba un sacrificio por cada hijo, por si ellos pecaban. No era que pecaban, era por si acaso. Estaban cubiertos, blindados
Tenía animales que no encontraba qué hacer. La gente iba a su casa y él le daba. O era bueno. O era justo. O hacía lo que a su alcance podía. Él le daba a todo el mundo, ayudaba a la gente. Como un buen evangélico. Pero había un problema en el interior. Y era que él tenía temor de quedar pobre y quedar sin nada. Él tenía miedo de perderlo todo. Él dijo, lo que yo temía, eso me vino. De manera que desmonte eso también. Dije, ay, yo tengo temor. A mí no me gustaría, Jesús, morir quemado. ¿Y por qué usted tiene que estar morir pensando que se va a morir quemado? Usted no ha escuchado gente, ay, yo tengo miedo de morir ahogado. ¿Pero y por qué usted tiene que tener miedo de eso? Porque al final, si se va a morir, se muere como quiera. Sea que le dé un infarto, sea que se queme, sea que se ahogue, muerto es muerto de lo que muera. Pero hay gente que tiene temor. Ay, no me gustaría que me dé un cáncer. ¿Y por qué usted tiene que pensar en cáncer? No me gustaría tener tal o cual enfermedad. ¿Para qué usted tiene que tener temor de eso? Mientras esté vivo, dele gracias al Señor. De lo que le tocó, le tocó. Y gloria a Dios. Puede estar teniendo miedo de cosas que no han llegado todavía. ¿Por qué hay que tener temor de cosas que ni siquiera sabe usted qué va a pasar? Encomiéndese a Dios su camino y Él lo va a guiar. Lo mejor es, sea aquí, sea allá, sea tal o sea cual, estar en los brazos del Señor. Esa es nuestra misión, agradarle a Él, estar en la presencia de Él. Por eso Job al final confesaba y decía, yo te había escuchado, pero ahora mis ojos te están viendo. Y por si acaso usted piense algunas cosas, y he escuchado muchos predicadores también usar, incluyendo un verso que hay aquí en el libro de Job, justificando a los amigos. Aunque la Biblia narra de 3 amigos y otro llamado Eliú, 4. Ese no le puso el dedo en la llaga. Ese lo consideraba. Ese no le habló en contra. Sin embargo, los 3 que le hablaron que él estaba en pecado, que él estaba mal y que lo que le había llegado es porque él hizo algo malo delante de Dios. Parecían evangélicos de este tiempo. Dice la Biblia que al final Dios le dijo y le cayó lepra. ¿Sabe por qué le cayó lepra? Porque no hablaron correctamente lo que Dios le dijo que hablara. O sea que todo lo que ellos le dijeron a Job, no fue Dios que le dijo que se lo dijera. Cuidado con eso, hermano. Incluyendo un verso, como le dije, que yo he escuchado que mucha gente, y es bonito porque suena bonito, porque lo que trae confusión suena lindo. ¿Sabe lo que yo le digo a uno? Si tú de mañana buscares a Dios, ¿te lo ha leído eso? Incluso hasta canciones hay. Y te humillara delante de Dios. Si tu principio fuera pequeño, tu postrer estado será grande. Eso suena bonito. ¿Usted quiere que diga una cosa? Eso no fue Dios que lo dijo que se le diera. Porque Job en ese momento no necesitaba que le pusieran el dedo en la llaga. Job lo que necesitaba que decía, yo no sé si fue Dios o no fue Dios, pero aquí estamos acompañándote y vamos a seguir orando hasta que Dios haga algo. Eso es lo que ellos debieron decir, pero dijeron todo lo contrario. Ahora, fue de parte de Dios. Ellos no hablaron de parte de Dios, pero Dios se lo permitió. ¿Para qué? Para ver y sacar el mejor carácter de Job. Sacar lo mejor de él. A veces, amado, en los momentos cruciales y difíciles de nuestra vida, el que usted cree que le va a hacer así, lo va a extender y le va a ayudar. ¿Sabe lo que va a hacer? Le va a dar con la punta del pie. El que siempre lo llama para molestarlo, cuando tiene un problema, usted le manda un mensaje y usted ve que se pusieron las 2 rayitas azules, que lo vio y no le responde.
y no coge el teléfono. En el momento en que usted lo necesita. No se ponga bravo, que esto no es personal. Es trato de Dios para que usted se enfoque en Cristo Jesús y no dependa de hombre. Así de sencillo. El que usted cree que lo va a ayudar, a ver si no, algo hiciste tú. Y posiblemente hasta lo critique. Así de sencillo. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a mirar a Cristo Jesús. Es difícil, porque esas son las cosas que más duelen. Cuando usted sabe que usted ayudó a alguien y cuando necesita ayuda, entonces no aparece. Eso duele, pero eso forma un carácter. Eso forma una persona que usted aprenda a fallarse en Cristo. Y a ayudar a la gente, no va esperando que nadie le ayude, ni que le devuelvan. Que eso es lo que dice la Biblia. Eso fue lo que dijo Jesús. Que cuando usted haga una cena, usted la haga y llame a la gente y se la dé. No a aquellos que le puedan devolver la cena, sino a aquellos que no se la puedan dar. Porque la recompensa entonces viene de Dios.